Bien, estamos hablando entonces acerca del gobierno como autoridad otorgados en la imagen de Dios en el hombre. El pecado corrompió algo tan natural y necesario para el orden y gobierno entre los seres humanos. El pecado corrompió esto, ¿no? Por eso es que tenemos esas dificultades y hay esa crisis en la autoridad y en el gobierno. El hermano Giles dice que el gobierno formal se da bajo el liderazgo de Moisés en el desierto. Vemos concretamente que en Éxodo 18, cuando Jetro ve las tareas largas y las filas que están haciendo el pueblo, entonces llega su suegro y le dice: vas a desfallecer del todo y este pueblo se va a desesperar y vas a tener problemas. Por tanto, escucha mi consejo y Dios estará contigo. Haz lo siguiente: escoge hombres virtuosos, hombres de verdad, hombres que sean íntegros, que no les guste la avaricia, y enséñales las leyes, enséñales lo que Dios te ha dicho, y ponlos entre 1000, entre 50, entre 100. Entonces, esta era la idea de Jetro, y obviamente la adoptó como un esquema de gobierno basado en una especie como de jueces. Por tanto, el gobierno como la autoridad es un principio ético que viene, yo le puse acá, que viene en el chip creacional. Digamos que con esto del ADN, ¿no? La explicación del ADN, lo traemos en el ADN, corrompido, pero lo traemos, ¿verdad? En la Biblia vemos gobierno bajo los jueces que se sentaban a la puerta para atender casos y dictar sentencia, legado que dejó Moisés. El gobierno del rey también es otro. Israel quiso imitar el gobierno de las naciones vecinas, 1 Samuel 8, del 1 al 22. Y también tenemos, bajo los reyes, la nación se llamaba teocracia, porque pensaban en Dios como la autoridad final, el rey de todos. Los reyes eran los representantes de Dios y la autoridad de Dios impartida en ellos. El gobierno era el sistema mediante el cual se llamaba al orden y justicia de toda la nación. Ahora, creo que no podemos hablar de autoridad y gobierno sin hablar de la Constitución. Estos elementos son muy importantes en todo gobierno, anterior y actual. Estos esquemas de la autoridad, gobierno y constitución, bueno, también está generando mucho debate. ¿Por qué? Sobre todo en lo que tiene que ver con la Constitución, porque hay artículos que han estado derogando en la ley, porque ya no son aplicables para este tiempo, pero hay otros que están siendo redactados y narrados a modo y están siendo tendenciosos de tal manera que favorezca a políticos, a gente de poder, a empresas, y esto está también creando cierto debate. Entonces, nosotros tenemos una constitución como pueblo de Dios, que es su palabra y es eterna, y de ahí nosotros extraemos esos principios y los aplicamos. Creo que a veces también en la iglesia la dificultad en cuanto a la palabra de Dios, igualmente a una nación, la dificultad que se tiene es las diferentes interpretaciones que le pueden dar diferentes abogados a la Constitución y diferentes iglesias y pastores y teólogos a la palabra de Dios. Hemos de reconocer que la sociedad vive hoy en crisis de los principios para legitimizar la Constitución, la autoridad y el Estado. De por sí tenemos una crisis de autoridad y más aún crisis de Estado también lo tenemos. Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento se revela la presencia de gobierno organizado. Jesús se refirió a la conducta del gobierno. Sí, habló de la conducta del gobierno al decir que se enseñorea sobre los ciudadanos. En Mateo 20:25, Jesús en ese pasaje le dice a Pedro: ¿de quiénes se enseñorean los gobernantes, los que gobiernan?
de sus hijos o de los demás. No, pues que de los demás, ¿verdad? Sí, así actúan. Y ya dio su lección, ¿no? Entonces, pero entre ustedes, le dicen sus discípulos, la manera, el gobierno de Dios no es el que tiene la autoridad. El gobierno de Dios acá en el reino de Dios es quien sirve. Esa es la trascendencia. Entonces, también cuando se refiere al asunto de los tributos al César, y este pasaje es muy interesante, que viene en Mateo 22, 21. ¿Es lícito dar al César o no? Esa fue la pregunta. Y Jesús contesta, denme una moneda. ¿De quién es esta inscripción? Respondió. Y dijeron del César. Y cuando ellos responden del César, entonces Jesús expone lo que para nosotros viene a ser un principio, el principio de separación. Que Jesús dijo, pues si esta inscripción es del César, den al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces este es un pasaje que está en Mateo 22, 21 en adelante. La pregunta es, a esta expresión, implica, esta expresión, esta situación a la que Jesús se refirió implica no decir nada cuando hay fraude electoral o corrupción dentro del gobierno, porque si hay esa separación, entonces no deberíamos de criticar. Porque si hay esa separación, tenemos que entender a qué se refiere esa separación. Porque si vamos a tomar una separación absoluta, ¿sí? Porque en la democracia hay una democracia absoluta, una democracia representativa, pero si este principio de separación va a ser un principio absoluto, entonces estamos equivocados cuando el Estado cambia leyes, porque no es de nuestra competencia, es de la competencia. Entonces tenemos que entender que esta separación es en los términos de los roles, de los roles. Y bueno, es importante que nosotros podamos entender eso. Entonces es de allí, de Mateo 22, 21 en adelante, que la Iglesia toma o habla acerca de la separación de Iglesia y Estado. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Porque hoy vemos muchos cristianos favoreciendo partidos y denigrando a otros. La respuesta de Cristo aquí fue corta, clara y contundente. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta es la que se ha usado como base para la elaboración del principio de separación entre Iglesia y Estado. Este principio de separación afirma la validez. Jesús no está negando la autoridad del César, la está reconociendo, pero Jesús está diciendo no es de la competencia del Estado involucrarse en los asuntos propios de la fe. Entonces, este principio afirma la validez del gobierno civil y la dimensión de sus responsabilidades, pero también aclara que hay competencia que es exclusiva de la relación del ser humano con Dios, en este caso a través de la Iglesia. Esto es competencia de la Iglesia. En los días de Cristo, los celotes eran revolucionarios y los macabeos eran agrupaciones rebeldes a la autoridad del César. En el caso del apóstol Pablo tenía simpatía por su ciudadanía romana, aunque sufrió bajo la autoridad de Roma, e incluso Pablo también apeló a esa autoridad para su caso. Pablo dijo, apelo al César. Bueno, al César vas a ir. El concepto de Pablo acerca del Estado menciona varias responsabilidades de los cristianos en relación al margen de la ley, de acuerdo a Romanos 13. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones? Por lo menos voy a mencionar 4 de estas obligaciones importantes que vienen en Romanos 13. El cristiano debe sujetarse a la autoridad gubernamental, que es el Estado. 2. No debe resistir las autoridades porque sería oponerse a lo establecido por Dios. La única razón para que la desobediencia civil pudiera darse es cuando la autoridad está emitiendo está entrometiéndose en asuntos o está
haciendo declaraciones o reformas o emitiendo leyes que van en contra de Dios. Pagar tributos, ese es el tercero, pagar tributos que son necesarios para la preservación del gobierno. Aquí también se habla de la preservación. La palabra preservación es una palabra que hemos estado usando por razón de la imagen de Dios y por razón de la santidad de Dios también. Y cuarto, respeto y honra al gobierno. Pero ¿qué hay de aquellos, y esta es una buena reflexión, qué hay de aquellos cristianos que hacen memes hacia el gobierno cuando se refieren, por ejemplo, a un presidente, como el presidente Borolas o como el presidente cabecita de algodón, ese tipo de cosas? Este tipo de cosas, recuerden ustedes que en la Biblia, en Éxodo, Levítico, se habla acerca de respetar a la autoridad. Recordemos que cuando Pablo insultó al sumo sacerdote porque no sabía, entonces mismo Pablo citó del Antiguo Testamento el respeto que se debería de tener a sus príncipes, en este caso a sus gobernantes. Pablo considera que el Estado es siervo de Dios, constituido por aprobación divina, tiene la responsabilidad de inspirar temor en los anticonstituyentes o anárquicos. Por otro lado, debe de crear confianza en los ciudadanos. El tema de la sumisión también predomina en las enseñanzas del apóstol Pedro. Pedro habló de la sumisión en relación al gobierno, pero el contexto, Pedro en capítulo 2, del 13 al 14, habla de la sumisión al gobierno, a toda autoridad humana, dice Pedro. Pero en el capítulo número 5 está hablando de esa sumisión y ese respeto hacia el pastor. Entonces, estos principios que nosotros vemos que a veces como iglesia queremos que la Biblia nos diga específicamente, Efesios habla muy, muy bien, he insistido mucho en esto, pero los principios hemos dicho que son amplios. El no matarás, ya ustedes lo pudieron comprobar. El no matarás es un principio muy amplio que abarca el homicidio, que abarca el aborto, que abarca otras formas que implican y que conllevan este mandato y que atropellan el mandato que Dios dio, el del no matarás. El no robarás también es muy amplio. No se refiere solamente a hacer, no solamente se refiere a los que asaltan, se refiere a otras formas, como ahora lo podemos ver en el gobierno, lavado de dinero, narcotráfico, todas estas partes las abarca, ¿no? Son principios que son amplios y extensos. Entonces, creo yo que en toda la narrativa, en todas las cartas de Pablo, esta amplitud, si sabemos manejar e identificar la raíz de estos principios y cómo van surfeando las olas de los conflictos, entonces podemos llegar a buen término. Consideraciones históricas de la autoridad civil. Orígenes dijo que los reyes son establecidos por Dios y que los cristianos marchan mejor bajo un solo gobierno que bajo varios que están en competencia. Tertuliano, estos son padres de la iglesia, también manifestó mucha simpatía por la autoridad civil y dijo que el cristiano no es enemigo de nadie, especialmente del emperador de Roma. Ambrosio y Agustín defendieron la participación, estaban a favor del gobierno al decir que la ciudadanía debía participar en la guerra y declarando las condiciones para una guerra justa. En la ciudad de Dios, libro de Agustín, describe los detalles de la responsabilidad del cristiano en las dos esferas, tanto en la esfera terrenal como en la esfera espiritual. Y Tomás de Aquino es el que asentó las bases para una secularización del Estado en su enseñanza de la ley natural
y la ley positiva para mantener el orden y la paz. Recordemos que en una constitución están nuestros derechos, están allí bien prescritas y descritas nuestras garantías individuales, pero también nuestras obligaciones en esa ley positiva. Los reformadores, Lutero concibió dos reinos como las dos humanidades de Pablo, la vieja y la nueva humanidad, las dos ciudades de Agustín, la terrenal, la espiritual, y las dos esferas de Aquino, ¿verdad? La ley natural, la ley positiva. Lutero dijo que Dios gobierna a los seres humanos inconversos por medio del Estado, la ley y la justicia civil. Insistió que el gobierno civil es de Dios y que el cristiano debía estar involucrado en los asuntos seculares. Concretamente decía que el cristiano debía ocupar puestos en el gobierno y ejercer los efectos de la justificación por fe. Calvino concebía una teocracia y él ocupó el puesto representante de Dios en Ginebra. Algunos le llamaban la Nueva Jerusalén, Ginebra, porque supuestamente pues no había tantos males como en otras ciudades de Europa, ahí en Zúrich. Calvino dijo que los deberes del cristiano hacia las autoridades abarcan el honor, la obediencia, el pago de impuestos, ocupar puestos públicos como magistrados y cumplir con sus responsabilidades como líder cívico. Y llamó a resistir los proyectos de los magistrados cuando estaban equivocados. Argumentó estar a favor de la guerra para la pacificación y Calvino creía que la Iglesia debía estar unida con el Estado en el propósito de crear una sociedad cristiana bajo la soberanía de Dios. En la época moderna aún existen monarquías con la coyuntura de un primer ministro, en otras naciones predomina la democracia, en otro cierto grado de totalitarismo, hay democracias totalitarias y hay otras democracias anárquicas. El enfoque pues es simplemente que ambas buscan el control. John Locke, filósofo inglés, promovió la democracia como forma de gobierno más ventajosa, comprendió la democracia como una nación que elige a sus representantes en el gobierno. Este esquema prevaleció en el nuevo mundo de las colonias inglesas con el principio de separación iglesia-estado. Finalmente, Cristo no elaboró un sistema de gobierno social o político. Cuando estaba aquí en la tierra, los apóstoles tampoco lo hicieron. No obstante, sí dieron instrucciones muy claras que podrían, en algunos casos, resolver las áreas de conflicto entre la sumisión a Dios y el César. De manera que vivimos en un mundo de tensión, pero también lleno de promesas. El ya, pero todavía no. En la época, en los tiempos de Roma, hay algún autor que dice que los cristianos habían sido denunciados como ateos porque no creían justamente en el Estado y en la autoridad del César. Es complicado, ¿no?, ser denunciados como ateos, y también fueron denunciados como caníbales porque ellos rescataban a los pequeñitos que pues que eran tirados en los basureros donde los perros podían comérselos, pero muchos cristianos rescataron y adoptaron. Quizás ahí Pablo desarrolló su doctrina de la adopción en el proceso de salvación. La Iglesia y el Estado. Vamos a ahondar un poquito más sobre el principio de separación. Roma creía profundamente en una filosofía de orden social. Roma se deleitaba en el orden. Roma creía que sus autoridades eran dioses que caminaban en la tierra. Por lo tanto, deben poseer una autoridad total. Estos dioses que tienen una autoridad total debían ser entonces respetados y adorados. Todas las cosas deberían estar bajo el Estado. Esto es diametralmente opuesto al concepto bíblico de que todas las cosas están bajo Dios. Y como dice en capítulo 15 de 1 Corintios, hasta que ponga a todos por estrado de sus pies. Entonces, la ley imperial, pues para nosotros es primeramente la palabra de Dios, la que debe de gobernar al individuo y a la iglesia, también la escuela, la familia, nuestras vocaciones, la sociedad en general, y finalmente una forma de gobierno entre muchas, el gobierno civil. Roma se veía a sí misma como el paraguas
bajo la cual todas las cosas, incluyendo la iglesia, tenían que existir. Roma sentía que no podía haber moralidad salvo que las legiones y las autoridades romanas mantuvieran el orden y el control. Negar las fuerzas del orden natural y su estatus como el orden moral, legal y gubernamental definitivo era ateísmo. Cuando el Estado se separa del Dios Trino, firma su propia sentencia de muerte. Esto es algo tremendo, cuando el Estado ignora la supremacía de Dios. Un tema de constante importancia en todo tiempo es la relación entre el Estado y la Iglesia. ¿Cuál es ese tipo de relación? Parece que la luz del mundo estuvo muy relacionada. De tiempo acá, uno de sus líderes o su último apóstol, Nazón Joaquín, está envuelto en muchos escándalos y se sabe que tenía muchos nexos con políticos. Entonces, es importante que la Iglesia comprenda muy bien este principio de separación. En muchos países, ser fiel en su religión tradicional de Estado significa ser buen ciudadano. Vean esta parte que es interesante. En muchas, de hecho aquí mismo en México, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a secundaria había pocos chicos cristianos y como yo me convertí a los 16 años, pues sí, se me hacía cierta burla, pero por ejemplo en países como Japón, en los países árabes, en India, en China, el simplemente abrazar el cristianismo puede significar para la persona y para la familia traición a la familia primeramente y traición también a la patria. Bueno, en países sumamente católicos predomina la tendencia de que la Iglesia Católica Romana busca controlar el gobierno para sus propios intereses. Y para esto ha habido tres posiciones al respecto. Una de ellas es la identificación y les pido que ustedes chequen estas notas, la identificación, yo nada más las menciono por el tiempo. La dominación también, esta cuestión de dominación, pues es que en ocasiones prevalece el dominio del gobierno sobre la iglesia y a veces el dominio de la iglesia sobre el Estado. La separación, bueno, aquí es un punto, le avanzo por el tiempo. El principio de separación busca una relación sana de ambas instancias, de acuerdo y cooperación en el ámbito social. Esta teoría, la teoría de separación, no de identificación ni dominación, sino una teoría de separación o principio de separación, sostiene que la iglesia debe existir independientemente del Estado, que los dos funcionan mejor separados. Este arreglo permite la libertad religiosa en su justa dimensión. Y debido a la resistencia por este principio de separación, la iglesia oficial persiguió y dio muerte a muchos grandes evangélicos. Debido a esto, ¿no? En Zúrich, por ejemplo, Zwinglio estaba muy coludido con el gobierno de Ginebra, en Zúrich, y bueno, murieron muchos anabautistas, muchos de ellos, sus tres precursores. Uno de ellos murió de la peste negra, al otro lo mataron ahogado, pero hubo a uno de ellos que le cortaron la lengua, lo arrastraron, le dieron un paseo por la plaza y luego lo quemaron en una estaca. Y aún así no renunció a su fe. Y nosotros sabemos que la denominación bautista es una de las que más ha luchado por mantener activo y efectivo este principio, el principio de la separación. Avanzo un poquito más. Justo Anderson dice: los bautistas creen que el principio espiritual, la libertad religiosa, puede ser garantizado por su corolario, el principio político, a saber, nosotros los bautistas tenemos un principio. Uno de ellos es el principio espiritual, otro de ellos es el principio cristológico, otro principio es el principio evangelístico, y tenemos un principio